propongo ver más allá de lo evidente. El paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo. Colocamos el transductor en el tercer o cuarto espacio intercostal, al lado del esternón. La marca del transductor debe apuntar hacia el hombro derecho del paciente. Este esquema muestra la vista del corazón dentro de la caja torácica, junto con la posición del transductor en esta ventana. En amarillo se representa el haz de ultrasonido, indicando el plano de corte que se observa en la imagen ecocardiográfica, ubicada en el lado derecho. Este corte permite visualizar las estructuras que vamos a describir. Acá vemos a la izquierda la posición relativa del transductor sobre el esquema del corazón. A la derecha vemos la imagen ecocardiográfica. Vemos que si inclinamos hacia arriba la cola del transductor vamos a perder el plano de la imagen. Lo mismo si lo inclinamos hacia abajo. El ventrículo izquierdo debe verse perpendicular al haz de ultrasonido. Lo primero que identificamos es la cavidad del ventrículo izquierdo. Justo por encima vemos el tabique interventricular, que en esta vista corresponde al septum anterior. Esto es así porque estamos viendo la aorta. En el septum podemos distinguir sus porciones basal y medial. La otra pared del ventrículo izquierdo, que antes llamábamos posterior, ahora le decimos inferolateral. El tabique interventricular, en su porción basal, tiene continuidad con la pared anterior de la aorta. Esto es importante desde el punto de vista anatómico y embriológico. Podemos ver la raíz aórtica. Observamos la pared anterior y la pared posterior. Ocasionalmente, en la pared anterior de la aorta podemos identificar el orificio de salida de la coronaria derecha. En la pared posterior tiene continuidad con la valva anterior de la mitral, lo cual refleja también un origen embriológico común. De la válvula vemos las valvas aórticas. La valva coronariana derecha está del lado del ventrículo derecho, que es anterior, y la valva no coronariana es posterior. Detrás encontramos la cavidad auricular izquierda. Sobre su pared posterior suele notarse un pequeño círculo, es el seno coronario, una estructura que siempre se encuentra dentro de la aurícula, justo en la unión entre el anillo posterior y la cavidad auricular. La estructura brillante por debajo del corazón es el pericardio, y por fuera de este se puede ver otro círculo, que es la aorta descendente. Finalmente, en la parte superior de la imagen encontramos una pequeña cavidad, el infundíbulo del ventrículo derecho, que forma parte del tracto de salida del ventrículo. Antes de enfocarnos en el ventrículo izquierdo, vale la pena detenernos un momento en la aurícula izquierda. En primer lugar, evaluamos su tamaño. La medición se realiza en la vista paraesternal eje largo, al final de la sístole, desde el borde posterior de la raíz aórtica hasta la pared posterior de la aurícula. Una aurícula izquierda dilatada puede indicar sobrecarga crónica de presión o de volumen. Además, su tamaño se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Aunque esta medición lineal es útil, la forma más precisa de evaluarla es con un cálculo volumétrico, que veremos en otro momento. Lo que sí, esta medición lineal se utiliza aún en la calculadora de riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. Ahora les muestro unos hallazgos que pueden presentarse aquí. Primero, en esta imagen vemos un trombo en la aurícula izquierda. Su localización más frecuente es la orejuela, y por eso en estudios transtorácicos no es fácil de ver. En este caso es muy evidente. Acá observamos una masa móvil, está implantada en el septum interauricular, que protuye hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Se trata de un mixoma, el tumor cardíaco benigno más frecuente, generalmente es único, gelatinoso y puede causar síntomas mecánicos u originar embolias.
Acá observamos algo poco frecuente. Se llama cor triatriatum sinister. Es una membrana anómala que divide la aurícula en dos compartimentos, separando la llegada de las venas pulmonares del resto de la cavidad. Es una malformación congénita rara, pero su diagnóstico por ecocardiografía puede ser relativamente sencillo si uno tiene la sospecha. Por último, también es importante observar el seno coronario. En esta imagen lo vemos claramente dilatado. Este hallazgo puede ser aislado, pero también puede indicar una vena cava superior izquierda persistente. También hay que buscar la hipertensión pulmonar y una fístula coronaria. Como vemos, la aurícula izquierda no solo se mide, y muchas veces lo más importante es lo que encontramos adentro. Habíamos dicho que el septum interventricular anterior y la pared anterior de la aorta comparten un origen embriológico común. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando este proceso embriológico no se completa del todo. En esta imagen observamos una comunicación interventricular subaórtica. Notamos una solución de continuidad en el septum anterior, lo que permite la comunicación entre ambos ventrículos. Con Doppler color podemos ver claramente el paso de flujo, y con el Doppler continuo registramos la velocidad y dirección de ese flujo anómalo. Por otro lado, también pueden verse alteraciones en la unión entre el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. En este caso, vemos una disyunción del anillo mitral posterior, una separación visible entre el anillo mitral y la pared ventricular. Esta imagen muestra cómo se interrumpe la continuidad anatómica esperada. Ambas condiciones son ejemplos de cómo pequeñas alteraciones en el desarrollo embriológico pueden tener consecuencias anatómicas y funcionales importantes. La diástole se define como el frame posterior al cierre de la válvula mitral, y aquí vamos a medir el septum interventricular, la dimensión diastólica del ventrículo izquierdo y la pared posterior. Es importante recordar que solo vamos a medir el miocardio compacto. Hay que evitar incluir las trabéculas, las cuerdas tendinosas o el aparato valvular. En sístole vamos a medir la menor dimensión del ventrículo izquierdo, y esta es la definición de la sístole. Si hay un septum sigmoideo, debemos medir más cercanos al ápex para evitar medir el septum sigmoideo. Desde esta vista, también podemos evaluar la motilidad. Acá vamos a observar las caras inferolateral y anteroseptal, y a su vez estas se dividen en segmentos basal, medio y apical. Lo que vamos a observar es la contracción. Esta debe ser homogénea, simétrica y sin retrasos. Con estos segmentos en cuenta, podemos establecer una relación entre los segmentos y la irrigación coronaria. Así, la cara anteroseptal está irrigada por la arteria descendente anterior. La cara inferolateral, en su porción basal y medial, puede estar irrigada tanto por la coronaria derecha como por la circunfleja, y la pared del ventrículo derecho en esta vista está irrigada por la coronaria derecha.
A veces es fácil. Cuando la función es claramente normal o está severamente reducida, la estimación visual es rápida y muy confiable. En un abrir y cerrar de ojos ya sabemos lo que está pasando. Este es el tipo de casos que genera discusión. Esto que ven es real. En una charla del Dr. Quiñones en Houston Methodist, se mostró este clip y se le pidió a la audiencia que votara. Se solicitaba una estimación visual de la función sistólica. Las respuestas fueron así de dispersas. ¿Qué nos enseña? Como explica el Dr. Quiñones, usamos la estimación visual todos los días y funciona bien, pero sobre todo en los extremos. En los casos intermedios, la variabilidad es alta y la experiencia del observador pesa mucho. Por eso, cuando la fracción de eyección no es evidente, debemos cuantificar. La fracción de acortamiento es el porcentaje de reducción del diámetro del ventrículo izquierdo entre la diástole y la sístole. O sea, lo que nos dice es cuánto se achica el ventrículo cuando se contrae. Por ejemplo, si el ventrículo mide 50 milímetros en diástole y 30 milímetros en sístole, la fracción de acortamiento es del 40%. Los valores se consideran normales cuando son mayores de 28. Fracción de eyección es un parámetro que indica qué porcentaje de la sangre contenida en el ventrículo izquierdo es expulsada en cada latido. Se calcula dividiendo el volumen sistólico sobre el volumen de fin de diástole y se expresa como un porcentaje. Un ejemplo sencillo es si el ventrículo contiene 100 mililitros al final de la diástole y expulsa 60 mililitros al contraerse, la fracción de eyección será del 60%. Miren esto. Ya vimos que tanto la fracción de acortamiento como la fracción de eyección siguen una misma lógica matemática, la diferencia entre un valor inicial y un valor final dividido por el valor inicial. La única diferencia es el parámetro utilizado. Mientras que la fracción de acortamiento emplea diámetros, la fracción de eyección usa volúmenes. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo se calculan los volúmenes? La particularidad del método de Teichholz es la forma en la que estiman los volúmenes ventriculares. A partir de un diámetro medido en dos dimensiones, el diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo, se aplica una fórmula matemática que transforma ese valor lineal en un volumen, es decir, una medida en tres dimensiones. Para que esta conversión sea válida, el método asume que el ventrículo izquierdo tiene una forma geométrica específica, un esferoide oblato, es decir, una figura levemente achatada en los polos. De esta manera, a partir de los volúmenes diastólico y sistólico, podemos calcular la fracción de eyección. El método de Teichholz no es la única aproximación para estimar el volumen cardíaco. Lo presento aquí porque es el cálculo que aparece en los equipos de ecocardiografía al realizar una medición lineal. Sin embargo, como podrá observar en las recomendaciones de la ACE para la cuantificación de las cavidades cardíacas de 2015, este método ya no se recomienda. A lo largo de los años se han desarrollado diversas propuestas para transformar las mediciones lineales en volúmenes. Y como adelanto de próximas charlas, el método que ahora se recomienda es el de Simpson. Pero esperen, les propongo una vuelta más. Miren esto. Sievers y colaboradores compararon la estimación visual de la fracción de eyección con la resonancia magnética. Encontraron diferencias mínimas, una subestimación promedio de 2 a 3 puntos. Jagaldi y su equipo hicieron algo similar comparando con Eco 3D. Hallaron una excelente correlación con la estimación visual. Esto invita a pensar que, en contextos donde la imagen es clara
el ventrículo tiene una geometría conservada y no hay alteraciones segmentarias evidentes, una combinación de la evaluación visual y el método de Techholz podría aportar una estimación orientativa razonable, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y sin reemplazar los métodos recomendados. La masa del ventrículo izquierdo es un parámetro importante porque se asocia al riesgo cardiovascular. Pero, ¿cómo se calcula? La idea es sencilla. Estimamos cuánto músculo tiene el ventrículo izquierdo y para eso calculamos el volumen del miocardio y lo multiplicamos por su densidad. Pero, ¿cómo obtenemos ese volumen? Tomamos el volumen total del ventrículo izquierdo junto con sus paredes, le restamos el volumen de la cavidad y así obtenemos el volumen del músculo. Este es el principio de la fórmula de Devereux, la más utilizada para estimar la masa del ventrículo izquierdo. Utiliza tres medidas en diástole: el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el espesor del septum y el de la pared posterior. Es un modelo geométrico que asume que el ventrículo izquierdo tiene forma elipsoide. Su lógica es parecida al método de Techholz, usado para calcular la fracción de eyección, que también se basa en el diámetro ventricular elevado al cubo. Pero Techholz estima solo el volumen de la cavidad, mientras que Devereux calcula el volumen del músculo. La fórmula puede aplicarse a mediciones realizadas en modo M o en bidimensional, y aunque la fórmula es la misma, las mediciones pueden diferir y por eso los valores normales también cambian. Cuando hacemos mediciones en modo M, el valor de corte superior en hombres es 115. En cambio, si las mediciones son realizadas en modo bidimensional, el valor de corte es 102. En mujeres, cuando hacemos las mediciones en modo M, el valor de corte es 95, pero si las mediciones son realizadas en bidimensional, el valor de corte es 88. Como la fórmula eleva las medidas al cubo, pequeños errores pueden generar grandes diferencias, y si el ventrículo tiene una forma anormal, como en la hipertrofia septal, puede haber una sobre- o subestimación. Como podrá imaginar, el método de Devereux no es el único para calcular la masa. En estos casos, el método tridimensional es útil porque mide directamente el volumen del músculo. Además de calcular la masa del ventrículo izquierdo, también evaluamos el espesor parietal relativo, o EPR. Se calcula de la siguiente forma. Este índice nos dice cómo se distribuye el músculo en la pared del ventrículo. Cuando combinamos el espesor parietal relativo con el índice de masa del ventrículo izquierdo, podemos clasificar la geometría del ventrículo izquierdo en 4 patrones. Normal, cuando ambos índices son normales. Remodelado concéntrico, cuando la masa es normal, pero el espesor parietal relativo está aumentado. Hipertrofia concéntrica, cuando la masa está aumentada y el espesor parietal relativo también está aumentado. Hipertrofia excéntrica es cuando la masa está aumentada y el espesor parietal relativo no lo está. En resumen, con un modelo geométrico estimamos la masa del ventrículo y con el espesor parietal relativo entendemos cómo está distribuido ese músculo. Juntos nos ayudan a interpretar mejor la remodelación cardíaca y a orientar el manejo del paciente. Cuando los espesores parietales del ventrículo izquierdo están muy aumentados, el cálculo de la masa deja de ser una herramienta confiable, y en estos casos, con espesores tan aumentados como estos, no usamos el valor de la masa para hacer el diagnóstico, lo que usamos es el espesor parietal. La miocardiopatía hipertrófica se define por un espesor parietal de 15 milímetros o más, sin que exista una causa que lo justifique. Esta enfermedad es la causa más frecuente de espesores parietales aumentados. Pero, ¿y si lo que vemos no es realmente músculo? Cuando observamos un aumento del espesor parietal, tendemos a asumir automáticamente que se trata de hipertrofia. Esta asociación es tan directa que olvidamos que existen otras causas de aumento de espesores parietales, sin que exista hipertrofia. Al igual que estas frutas que por fuera parecen iguales,
Hay enfermedades que imitan la miocardiopatía hipertrófica, pero que no lo son, y se las conoce como fenocopias. La miocardiopatía hipertrófica verdadera es una enfermedad genética causada por mutaciones en los genes de los sarcómeros. Las fenocopias, en cambio, se ven como una miocardiopatía hipertrófica, pero tienen un origen completamente distinto. No son manzanas, aunque lo parezcan. Y en este caso, estamos viendo una miocardiopatía hipertrófica, pero en este otro, una amiloidosis cardíaca, que es una infiltración miocárdica por proteínas anormales, que también produce engrosamiento de las paredes, sin que se trate de hipertrofia verdadera. Por eso, ante un BI muy engrosado, siempre hay que considerar que la respuesta más evidente quizás no sea la única posible. Gracias por su tiempo y atención. Puede dejar dudas, sugerencias o comentarios abajo. Nos vemos en la próxima.